¿Y Pedro Solbes cuándo tuvo conciencia de que venía el tsunami que nos ha pasado por encima? El tsunami no es un tsunami único. Estamos en un periodo de crecimiento bueno, alto, en Europa y en el mundo, bastante mejor en España. Empezamos a notar por primera vez que el crecimiento de las hipotecas y la construcción empieza a decrecer en el 2006. Pero aquello era bueno, aquello no era una crisis, era un exceso que por fin se paraba y empezaba a corregirse. En 2007 aparecen las hipotecas subprime en Estados Unidos y empezamos a tener una preocupación de qué pasa aquello con Europa. Yo recuerdo el mes de agosto, estaba en mi tierra de vacaciones, leí la noticia y dije, ojo, esto se nos viene encima algo complicado. Y pedí inmediatamente una serie de informes a ver cómo afectaba a España. Y la primera impresión fue, no, esto no es un problema grave para nosotros porque no tenemos hipotecas subprime, ni somos... Hipotecas subprime son unas hipotecas de baja calidad que venían en paquetes que se colocaban para obtener recursos en el mercado y en general tenían más riesgo que el paquete en el que iban. Eso daba más rentabilidad, pero más riesgo a los paquetes. Los americanos lo habían hecho mucho y entonces había dos problemas. Primero, quien había comprado las hipotecas, que resulta que tenía menos garantía de lo que pensaba y por lo tanto tenía dificultades. Segundo, quien las había emitido. Porque claro, quien las había emitido de alguna forma era responsable y teníamos un problema. Analizamos el problema de España y el problema de España no planteaba grandes dificultades porque ni teníamos emisores de este tipo de hipotecas ni de este tipo de colocaciones, tampoco nosotros comprábamos fuera, sino que más bien nos compraban nuestros productos. Y no era el modelo español porque la regulación del Banco de España había establecido que en nuestro caso ese riesgo no se pasaba a quien tenía los títulos. Por lo tanto, pensamos, hombre, es malo porque va a haber un problema en términos financieros en Europa, en el mundo y puede afectar a Europa, pero a nosotros no nos afecta. Con esa situación llegamos al año, estamos hablando de finales de 2007, o después, segundo semestre de 2007, llegamos al periodo electoral. Yo voy en el mes de septiembre al Fondo Monetario Internacional. En el Fondo Monetario Internacional, que es un poco cuando mi óptica era marcharme necesariamente porque no estaba cómodo en el gobierno después de la primera legislatura, al final de esa primera legislatura, y en mis debates en el Fondo Monetario Internacional y con lo que veo allí, veo que ya hay unas discrepancias mayores sobre qué significa la crisis financiera. Estamos hablando todavía de una crisis financiera en el mundo. Y en aquel momento, seguramente los que leyeran las cosas, en aquel momento se decía por parte del Fondo Monetario Internacional, puede afectar a unos 300.000 millones de euros en el mundo financiero. Déjeme decir que eso ocurría en septiembre del 2007, sí, que usted vuelve de esa reunión en el Fondo Monetario Internacional y escribe en el libro: existía un claro consenso sobre que los países más afectados serían aquellos con mayor dependencia de la financiación exterior y con sectores de construcción sobredimensionados. Era como si nos estuvieran describiendo, sí, señor Solbes. Sí, no era un tema nuevo en ese sentido. Ni menor, ¿no? Ni menor. Ni menor, no. El problema era en qué medida. Claro, nosotros nos financiamos con dinero que venía de Europa. El problema es si lo que venía de Estados Unidos afectaba a Europa, acabaría afectando a nosotros. El libro del que estamos hablando es un libro que se titula Recuerdos, 40 años de servicio público, en el que el señor Solbes hace pues un recorrido por todos los años que lleva trabajando para la Administración Pública Española desde los años 60. Pero inevitablemente, y usted lo sabe, la atención se iba a concentrar en los capítulos 8 y 9, los dos últimos, que describen su paso por los gobiernos de Zapatero y, sobre todo, la llegada de la crisis, la reacción ante la crisis y sus diferencias con el presidente del gobierno, con la oficina económica del gobierno, del presidente, y con muchos ministros. ¿Era necesario, señor Solbes, hacer este ajuste de cuentas? Porque es lo que parece. No, nunca he pretendido un ajuste de cuentas, no. Si esa es la percepción, no ha sido mi intención. He intentado explicar lo que sucedió y he intentado explicar que cuando ya las cosas se complican, ya tenemos en el año 2008, a finales del 2008, principios de 2009, después de Lehman Brothers, la necesidad de actuar, y yo planteo al presidente actuar y veo que hay dos opciones. Una opción que no estaba solo el presidente, ni mucho menos, una opción que había mucha gente detrás de ella, que decía, como tenemos una deuda relativamente baja,
tenemos margen para actuar y por lo tanto seamos expansivos en el gasto y esto nos permitirá mejorar. Otra opción que era la que yo defendía, me preocupa ser expansivo en el gasto, porque es verdad que si tenemos una deuda baja podemos tener margen para un par de años de gastar sin grandes problemas, pero vamos a generar una dinámica de gasto adicional que va a ir aumentando. En consecuencia, si vamos por ese camino y la crisis se prolonga, y en aquel momento es verdad que se debatía si se podría prolongar o no, nos podemos encontrar con mayores dificultades. El presidente creyó que su opción era mejor, pero ya digo que era la opción de mucha otra gente y optó por ese camino. Ese camino no era el mío, y en ese camino no estaba cómodo. ¿Y por qué no dimitió entonces, señor Solbes? ¿Por qué no se fue? Pues porque en política, como en tantas cosas, salir es casi más difícil si uno lo intenta hacer con responsabilidad que quedarse. Entonces yo lo que le dije al presidente fue... Eso parece un defecto muy español, porque en otros países se dimite y no pasa nada, el país no se hunde. El momento era complicado, Acabamos unas elecciones en las que yo había participado y había ido un poco a contrapelo, porque como decía inicialmente no quería estar en ellas. Entonces me pareció que la fórmula era decirle al presidente, que es lo que cuento en el libro, antes de las Navidades de ese año, mira, yo creo que hay que hacer las cosas así. Si las hacemos así, yo te voy a presentar un papel que creo que recoge lo que yo opino. Si tú estás de acuerdo, pues estupendo. Si no estás de acuerdo, yo prefiero irme. Y eso es lo que al final se produce. No estamos de acuerdo con las tesis que yo mantengo y al final el presidente toma la decisión de cambiarme en el mes de abril. Ningún problema. Pero antes de eso ocurre aquel famoso debate, el debate con Manuel Pizarro, del que... No, eso es mucho antes. Sí, mucho antes. Hablaremos de los tiempos. Por eso, mucho antes. Los tiempos son muy importantes para estas cosas. El debate con Manuel Pizarro, de quien usted tiene una buena impresión, sí, y habla muy bien de él en el libro, pero se enfrentan... Vamos a los tiempos, para no perdernos. Hemos hablado de 19 de febrero. De aquella reunión del Fondo Monetario Internacional, de la que usted vuelve con ese consenso de que países como España pueden resultar muy tocados por la crisis financiera que ha arrancado con la subprime en Estados Unidos. Usted no tiene claro seguir, el presidente le convence. No. ¿No? Yo decido quedarme. Bueno, ya, le convence, usted se queda, usted decide quedarse, no solo quedarse y continuar siendo ministro de Economía, sino ir en las listas del PSOE de número 2 por Madrid. Llega la campaña electoral y muchísima atención, nuestros oyentes lo recordarán, en torno a ese debate entre Manuel Pizarro y Pedro Solbes, en el que hubo un momento como este que voy a ponerle. Hablan de crisis por parte del Partido Popular, incluso de recesión, que ya a veces resulta un poco incluso molesto, nada más alejado de la realidad, como hemos visto en los gráficos que hemos presentado. Como conclusión, el catastrofismo yo creo que es incompatible con la capacidad para afrontar los retos futuros. La situación actual no es un riesgo, yo creo que es una gran oportunidad. Unos meses después de volver del Fondo Monetario Internacional, usted convenció a muchos indecisos. ¿Creen que pueden sentirse ahora engañados? Vamos a ver, volvamos a las palabras que dije en su momento y volvamos al contexto y a la situación. 19 de febrero del año 2008. Una semana antes, el 14 de febrero, han salido las últimas cifras de crecimiento en España. Crecimiento en España en el cuarto trimestre del año 2007. Todavía evaluación provisional. 3,5% de crecimiento. Crecimiento medio del año 2007. 3,7% de crecimiento. El mismo día que tenemos el debate, salen las previsiones de la Comisión Europea sobre España. Crecimiento previsto para España el día del debate, 2,7% para el año 2008. Eso es lo que me lleva a mí a decir, estamos creciendo y evidentemente que hay un riesgo potencial si el tema de la crisis financiera de Estados Unidos se va extendiendo y afecta al mundo real, evidente. Vamos un poco más lejos y vuelvo luego a Pizarro. Unos meses más tarde, mes de junio o julio, me parece, no recuerdo bien, del año 2008. Cuando todavía hablábamos de desaceleración. De desaceleración, claro, porque todavía tenemos un crecimiento alto. Banco Central Europeo, por lo tanto, visión europea global.
toma la decisión de subir los tipos de interés, porque piensa que los problemas de inflación son los relevantes. Todavía estamos hablando en verano. Reunión del Eurogrupo a la que yo asisto en septiembre del 2008. Todo esto está en el libro. En el Eurogrupo, y se ha producido ya Lehman Brothers. Y en septiembre del 2008, todavía en el Eurogrupo decimos, el tema de Lehman Brothers es muy importante, afecta al mundo financiero americano, de momento no nos afecta a nosotros, nuestra posición y la suya es distinta porque ellos tienen más ahorro y nosotros menos ahorro y nosotros más, y estamos más equilibrados, y por lo tanto, bueno, habrá que ver qué sucede, pero todavía no es la misma situación. Sin embargo, octubre del 2008, ya el tema ha cambiado totalmente, pero estamos hablando el cambio entre septiembre y octubre, y en octubre el Banco Central echa marcha atrás, el Eurogrupo echa marcha atrás, y todo el mundo empezamos a decir lo que pensábamos que tenía una cierta dimensión como consecuencia de la crisis financiera americana es mucho mayor. Por lo tanto, juzgar, digamos, lo que sucedió en febrero con lo que pasa en septiembre o en octubre, a mí me parece que no es correcto. Nosotros empezamos a tener recesión, la recesión en España llega a finales del 2008, después de 2 trimestres de caída de actividad, y evidentemente se acelera en el 2009, cosa que sí habíamos pensado, y sí lo decíamos, que podía haber trimestres de crecimiento negativo en el 2009. Sobre el concepto de la crisis estrictamente hablando, evidentemente estamos en un debate político, y donde yo creo que inevitablemente el que está en el poder intenta... Me está hablando del debate con Manuel Pizarro. Claro, el debate con Manuel Pizarro intenta presentar las cosas con sus facetas positivas, y quien está en la oposición, lógicamente, con sus facetas más negativas, es normal. Pizarro dice que sí, que le preocupa un riesgo de crisis, pero dice otra cosa también muy importante, y que le preocupa sobre todo el desempleo. Pero le preocupa el desempleo, pero que lo vincula a la caída en la vivienda, pero dice... En la vivienda esperamos una cierta crisis que no será duradera. Por lo tanto, yo creo que la valoración, por fuera de las palabras y por fuera de los grandes principios, la valoración que estábamos haciendo en aquel momento en cuanto al fondo, seguramente la del PP era algo más negativa que la nuestra, pero los dos éramos conscientes de que había riesgos. Ellos seguramente ese riesgo de alguna forma lo acentuaban. Nosotros intentamos presentarlo de la forma menos negativa posible. ¿Hubo un error de diagnóstico? O sea, no se interpretaron bien las señales, no se fiscalizó bien las cajas, no se analizó bien que ese riesgo podía convertirse... La primera caja que se interviene... Sí, le toca a usted al final. Se interviene en el mes de marzo del 2009. Estamos hablando un año más tarde de Pizarro. Es Caja Castilla-Mancha. Y se hace una... Fue lo último que le tocó a usted. Claro, y se hace una operación de liquidez. Esto quiere decir que en el diagnóstico de esa caja, en ese momento no había un problema de solvencia todavía. Era un problema de necesidad de liquidez, porque sí es cierto que como dependíamos mucho de la financiación exterior y con el miedo por las subprimes y por Lehman, el recurso al exterior se había cerrado, la gente no tenía dinero para poder seguir prestando. Pero déjeme preguntarle, formularle una pregunta que nos hemos hecho los periodistas también, o por lo menos esta periodista, de a dónde mirábamos para no sacar la consecuencia de aquellos aeropuertos vacíos que financiaban las cajas, de esas ciudades cinematográficas de la luz en Valencia que financiaban las cajas. ¿A dónde mirábamos los periodistas? Lo digo como autocrítica en primera persona, pero desde luego, ¿a dónde miraban ustedes que tenían el mando económico de este país? Vamos a ver. Estamos siempre en un dilema complejo. Hasta dónde debe llegar el sector público, hasta dónde debe condicionar la actuación del mundo económico y del mundo financiero, y hemos vivido un periodo en el que pensábamos que un exceso de regulación era malo, que las instituciones financieras por sí mismas deberían ser cuidadosas porque eran las que se jugaban su patrimonio y que por lo tanto eran las que deberían actuar. Lo cual no quiere decir que se va a jugar a la guardia en los temas de supervisión y de seguimiento de lo que están haciendo las instituciones. Pues menos mal. Pero ojo, es que quiero ir un poquito más lejos. Pero cuando se dice el Banco de España actuó o no actuó, pensemos
que los responsables de la crisis en cada una de las instituciones son los gestores de las instituciones y quienes los han nombrado. Y no era el gobierno central quien nombraba a esos gestores, ni eran los responsables de las instituciones. Volvemos al tema de siempre. Es decir, la policía puede evitar que algunos crímenes se produzcan, pero evidentemente quien es responsable del crimen es quien lleva a cabo la actuación. No, ¿qué es lo que sucede? Porque este es otro tema de debate. Decíamos que los bancos estaban muy bien y luego al final resulta que estaban muy mal. Que eran campeones, que era una referencia de supervisión mundial, decían ustedes. Paradójicamente las dos cosas son ciertas. ¿Por qué? Porque los bancos cuando empezamos la crisis eran unos bancos bastante serios, bastante solventes. Sabíamos que había excesos en las cajas, eso sí lo sabíamos. Sabíamos además que resolver el problema de las cajas tenía una complejidad mayor, y es que las cajas eran instituciones que no tenían propietarios, entre comillas. Y en consecuencia hacer actuaciones de pérdidas de capital, de fusión, etcétera, planteaba muchos problemas, y solo se podría hacer cuando viéramos problemas reales, porque además las responsabilidades en términos legales y en términos políticos estaban compartidas entre comunidades autónomas y Estado. Entonces, evidentemente lo que sucede es que desde que se van produciendo los problemas, lo que se produce es una erosión de la situación económica. Una erosión de la situación económica significa, lógicamente, que la materia prima del sector financiero, que es prestar dinero y obtener rendimientos, desaparece y por lo tanto va cayendo su actividad. Que los activos que tienen de respaldo sus actividades pierden valor. Es decir, si yo tengo hipotecas y las hipotecas valen 100, pues sobre un producto que vale 100, y de repente empieza a devaluarse ese producto porque el mercado ya no lo pide en las mismas condiciones, no, si lo que pasó eso se devalúa también. Sí, lo que pasó lo tenemos claro ahora. Lo que yo le preguntaba es por qué quienes estaban al mando no lo vieron antes, no lo vieron a tiempo, o no hicieron lo que había que hacer para no llegar a prácticamente la implosión ¿Qué había de las que cajas. Hacer? ¿Qué había que hacer? Había que hacer, o qué se hizo en épocas anteriores. En épocas anteriores, cuando empezó un problema de subida de precios en el sector inmobiliario, etcétera, etcétera, se tomó una decisión que fue el Banco de España, que todavía era Banco de España, subir los tipos de interés. Y provocó inmediatamente una caída de actividad y un menor crecimiento en el país. Normal, era el comportamiento normal. Estamos en la Unión Europea, o en la Unión Monetaria. La Unión Monetaria, los tipos de interés los fija el Banco Central Europeo. Nos creímos en aquel momento que habíamos creado una unión monetaria y que el dinero circularía y que tendríamos toda la financiación en las mismas condiciones. Cuando llega la crisis, ¿qué se produce? Que a pesar de que en teoría el capital puede circular, los bancos cada uno se retrotrae a su propio país y se segmenta la situación del mercado financiero. Y nosotros no recibimos ya dinero del exterior. Eso nos complica las cosas y eso hace que, digamos, empecemos a tener dificultades adicionales. Como hay problemas en el mundo financiero, decimos, las condiciones de solvencia tienen que ser mayores y por lo tanto el capital tiene que ser mayor. Es decir, hay una serie de elementos que van empeorando progresivamente la situación, especialmente las cajas, porque son las que tienen activos peores, y eso es lo que hace que lo que en el momento inicial era un problema puntual, en algún caso concreto, después se va contagiando y excede lo que habíamos previsto. Finalmente usted acepta, acaba de decir, seguir, hace ese debate, se forma nuevo gobierno, sigue siendo vicepresidente. Hay una reflexión que me llama mucho la atención en el libro porque dice, los ministros se empeñaban en cumplir el programa electoral. Sí. Es que si no la política es un timo, señor Solbes. No, lo que hay que hacer es programas electorales más realistas. ¿Y usted iba en las listas de un programa electoral... en las listas de un partido con un programa electoral no realista? Yo estoy hablando... No, vamos a ver, hay alguna matización. A ver. Primero, estamos hablando, cuando hago ese comentario, lo hago del programa electoral de las elecciones, las primeras elecciones que se incorpora. En las que yo no estuve. Sí, y decía que en ese programa electoral no estuve, decía que sin embargo había dos temas que me sonaban bien del programa electoral. Uno de ellos era evidentemente el hecho de que se respetaba la estabilidad presupuestaria, para mí tema fundamental, y el segundo elemento que pongo de relieve es que se pretende un cambio del modelo económico del país. Los dos temas me sonaban bien. Lo que digo a partir de ahí es que además el programa electoral tiene muchas más cosas.
y deben ser muchas pero se más tienen cosas. que cumplir los programas electorales, ¿no? Sí, pero digo que todos los querían cumplir el primer día y a primera hora. Y entonces hay cosas que se pueden cumplir el primer día y hay otras que no, porque hay unos márgenes financieros que son los que hay y que hay que poner. Y hay algunas que cuando uno intenta aplicarlas desde el programa electoral a la realidad, o porque han cambiado las circunstancias, o porque el programa electoral a veces, pues, lógicamente tiene elementos no realistas, no se cumplen. Lo estamos viendo en casos posteriores también, ¿eh? Dígame qué pasa con ese documento que usted cuenta que entregó en enero del 2009 al presidente del gobierno con propuestas concretas para enfrentar el tsunami. Y que desde el entorno del presidente dicen que no existió. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Vamos a ver. ¿Ha hablado alguien del PSOE con usted o del entorno de Zapatero? No. Vamos a ver, cuento en aquellos momentos, digamos, en momentos en que había mucha actividad, con frecuencia teníamos reuniones, con frecuencia intercambiábamos papeles, pero yo me acuerdo bastante bien de lo que pasó aquellas semanas. Y me acuerdo bastante bien porque me acuerdo muy bien de decirle al presidente de gobierno que yo, si estábamos de acuerdo, me estaba encantado en quedarme, pero que si no, prefería irme. Me acuerdo muy bien que le dije, te mandaré un documento para Navidades y lo miramos en Navidades y luego hablamos. Me acuerdo muy bien que al final no pudo ser para Navidades porque no estaba terminado y se finalizó a primeros de enero. Me acuerdo de haber entregado ese documento. ¿Y se acuerda de la respuesta del presidente que le dijo, estos son dos huelgas generales? No en ese momento, ajá, no en ese momento. Ajá. Estuve esperando un par de semanas o 3 para oír la respuesta del documento. Ahí sí puedo aceptar un punto, y es que a lo mejor no le insistí en la importancia que yo daba a ese documento y se consideró como un documento más y por las razones que sea, pues ha tenido el tratamiento que sea. No entro en él. Evidentemente, yo creo que fue un par de semanas o 3, en vista que no recibía respuesta, le pregunté al presidente qué pensaba y me dijo muy claramente, tu documento tiene implícitas 2 huelgas generales. Y yo le dije, la huelga general o una huelga general no la vamos a evitar y si no lo hacemos, no ponemos todo esto en marcha, será mucho peor. Esa fue la última vez que hablamos de este tema, porque yo a partir de ese momento, mi sensación, tal como yo tenía mi estado de ánimo en aquel momento, es que aquello era un poco constatar que nuestros enfoques eran distintos. No le di otra importancia, que es que eso significaba que al final, pues lógicamente yo me iba a marchar. Dice en el libro claramente que fue un error aceptar la segunda legislatura. Sí. Con el revuelo que se ha montado, ¿fue un error escribir este libro, señor Solbes? Porque se ha montado un revuelo, ¿eh? Vamos a verlo con el tiempo, ¿no? Estas cosas no se hacen para el debate actual, estas cosas se hacen para que quede constancia y que la gente entienda mejor lo que ha pasado. Yo digo en las primeras páginas del libro, y no se refiere solo a este tema, se refiere a todo él, que es mi visión necesariamente parcial y como yo he percibido los hechos. Puede haber otras visiones y puede haber otra gente que interprete estos periodos de una forma distinta a la mía. Yo eso no lo excluyo, pero es con lo que yo recuerdo de aquella época y con los documentos que tengo, lo que yo creo que puedo entender más o menos de qué es lo que sucedió. Pero en fin, a partir de ahí no pretendo otra cosa. ¿Se encontró muy solo? ¿En el gobierno? Usted, sí. Totalmente. ¿Y en el partido? Yo nunca he sido miembro del partido ¿Ya? Y por lo tanto tengo muchos amigos del partido. Me tocó, he tenido periodos de todo tipo, pero en el partido es verdad que la idea del gasto es una idea más bien que va en contra de lo que yo opino. Es decir, la gente quiere hacer cosas, pero eso lo digo alguna vez también en el libro, ¿no? Que todos los gobiernos son de coalición. Por una parte está el ministro de Hacienda y por otra parte todos los demás. Todos los demás su función es gastar y por lo tanto quieren más dinero. La posición del ministro de Hacienda es, digamos, encajar ese gasto y muchas veces restringirlo. Por eso es tan importante la relación con el presidente. Pedro Solbes, tenemos que terminar, tenemos un minuto. ¿Hubiera cambiado algo la evolución de la crisis si se hubiera aplicado aquel documento que entregó a Zapatero en enero de 2009? Yo creo que a mí la ciencia ficción no me gusta y por lo tanto decir a partir de aquí hubiera pasado A, B y C, no voy a entrar en ese debate. Yo creo que únicamente hay una cosa que hubiera cambiado, que es que hubiéramos empezado a hacer las cosas un año antes. ¿Qué es lo que eso hubiera supuesto? No, vamos,
tengo mi propio criterio, pero no voy a lucubrar sobre ese punto. Gracias por haber venido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.